pero tenemos también en la línea telefónica a quien fue una figura muy relevante en la historia política de Sebastián Piñera, que es la alcaldesa Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia. Con ella vamos a conversar en los próximos minutos porque, claro, ella tiene una historia de décadas, ¿no? De cercanía, del inicio en la patrulla juvenil dentro de Renovación Nacional, Sebastián Piñera, Alberto Espina y ella, ¿no? Y que luego, bueno, tienen este distanciamiento, luego se transforma en una estrecha colaboradora, en un cargo clave como ministra del Trabajo y, bueno, se potencia como candidata presidencial y mantuvo ese vínculo y esa cercanía y esa amistad finalmente con Sebastián Piñera. Evelyn Matei, muchas gracias por estar esta tarde con nosotros en esta transmisión especial de Mega Noticias. Buenas tardes. Le pregunto primero su primer mensaje, ¿no?, tras la partida de Sebastián Piñera y luego, ¿qué destacaría del legado del expresidente de la República? Perdón, pero no estoy escuchando. Sí, tenemos, parece ahí una dificultad. No sé si me está escuchando ahora, alcaldesa, no sé si me puede escuchar ahora. Estamos intentando mejorar la comunicación con Evelyn Matei, que esperamos en algún momento más nos pueda escuchar, evidentemente también en una figura que ha sido clave, ¿no? Una figura política que de alguna manera ha tomado parte del legado también, que mantuvo esta distancia con Sebastián Piñera en momentos críticos de la historia de la construcción de lo que se llamaba en aquella época la Alianza por Chile, ¿no? Luego Chile Vamos entre Renovación Nacional y la UDI. De hecho, ella deja Renovación Nacional y se incorpora a las filas de la UDI después de ese distanciamiento con Sebastián Piñera, pero logran recomponer esa relación cuando Sebastián Piñera asume como presidente en el gobierno del 2010. Ahora sí me escucha Evelyn Matei, ¿no? Hola, Juan Manuel, estoy devastada. La verdad es que yo lo quería profundamente, y él a mí. Y por lo tanto, lo primero es que pienso en Cecilia, su mujer, en sus hijos, en sus nietos, porque era una persona que llenaba todo, donde quiera que estuviera. Lo vi muchas veces jugar con sus nietos, conversar con sus hijos, y es una pena enorme. Pero me pasa que también siento el privilegio de haber conocido un hombre muy extraordinario y de haber podido trabajar con él y haberme podido pelear también con él. Era probablemente la persona más brillante que yo conocí en mi vida, con una capacidad de trabajo que nadie se puede imaginar, pero sobre todo con un amor por nuestro país, que lo hacía estudiar todo, leer todo, tratar de hacer todo lo que mejor podía, porque Chile fuera un mejor país. Y me tocó verlo. Él fue profundamente leal con los gobiernos primero, después de cuando se volvió la democracia. Se dio cuenta que era necesario, por ejemplo, una reforma tributaria y trabajó para que hubiese una buena reforma tributaria. Trabajamos juntos en esa época. Y cómo olvidar, o sea, no dormía después del terremoto, siempre liderando, siempre con fuerza, con empuje, con entereza, pero también con alegría después del terremoto. Lo vi sufriendo todos los días lo indecible por el estallido, y la verdad es que lo soportó con una sobriedad increíble y no se dio a la tentación de contestar con violencia, sino que buscó por todos lados, junto con sus ministros, una salida institucional. Yo creo que Chile, de la verdad, es que le debe muchísimo. Y nosotros, como sector, lo vamos a echar brutalmente de menos. Evelyn, la figura de Sebastián Piñera deja, por cierto, su partida, ¿no? De alguna manera un vacío en términos de un cierto liderazgo, porque a pesar de que incluso dentro de Chile Vamos, en algunos momentos algunos toman distancia del expresidente, tienen a veces miradas un tanto críticas, sin embargo él mantenía bien articulado Chile Vamos, reuniones permanentes en sus oficinas en Apoquindo, en su propia casa ahí en Camino La Viña, en Las Condes. Y él trataba de mantenerse siempre bien vigente, pero bien coordinado también con distintos equipos, con sus ex colaboradores, con ellos conversaba permanentemente, a través de sus fundaciones también articulando nuevos liderazgos políticos.
Esto significa también, inevitablemente, una pérdida, no es solamente la partida de quien gobernó Chile en 2 oportunidades, que le devolvió a la derecha la posibilidad democrática de volver al poder, de la manera en que logró cambiar en muchos aspectos la cara de Chile, recuperación económica en su primer gobierno y, bueno, los legados que van desde haber negociado tempranamente las vacunas para la pandemia, digamos, hasta el rescate de los mineros. Le pregunto sobre ese vacío que queda hoy en la política chilena, porque Sebastián Piñera ocupaba ahí un espacio muy importante y así ha sido reconocido durante esta tarde. Así es, él jugaba un rol súper importante. Nosotros mismos conversábamos muchas veces con él y consultábamos, porque además él se mantenía absolutamente al día en temas económicos, en temas políticos, en temas legislativos, en temas internacionales. Y obviamente que con la enorme experiencia que tenía y con el enorme conocimiento de tanta gente con la cual él trabajó en forma muy cercana, efectivamente en general sabía por dónde digamos, salir, digamos, ¿no es cierto? O qué señalar, o qué liderar, qué articular, a quiénes había que llamar, etcétera. Así que efectivamente deja un enorme vacío político, pero también enorme vacío humano. Porque lo que mucha gente no sabe es que él era súper apoyador de su gente. Apoyador tanto cuando habían problemas, por ejemplo, personal, a ver si podía ayudar en algo, pero también apoyador cuando había problemas políticos. O sea, era un hombre, la gente en general no conoce esa faceta de él, pero era muy, muy, muy humano y muy preocupado de la gente que él quería. Evelyn, la historia suya con Sebastián Piñera fue una historia, como usted bien recuerda, ¿no? Que tuvo su momento de distanciamiento, un distanciamiento bien marcado a comienzos de los 90, de un acercamiento, de una reconstrucción de las confianzas, como usted en algún momento me dijo en una entrevista, ¿no? De por qué volver a confiar en él, por qué trabajar en su gobierno. Se convirtió en una ministra clave también. Para un presidente de derecha, la figura de la ministra del Trabajo también era muy relevante, dado la desconfianza que desde el mundo sindical podía generar precisamente desde ese sector político, ¿no? A quién designar en ese cargo. Sí, así como usted dice al comienzo de esta conversación, que está profundamente devastada, que lo quería mucho, que él la quería mucho a usted, ¿cómo se produce ese reencuentro y esa reconstrucción que deriva en tener una relación todavía mucho más cercana y de mucho más cariño, de mucho más amor que era la que tuvieron a comienzos de los 90 cuando formaban parte de esa patrulla juvenil? La verdad es que después fue mucho más cercano de lo que había sido antes y de mucho más confianza, de mucho más cercanía, de mucho más cariño y amor, como tú dices. Y la verdad es que eso tiene que ver con una característica de él que era bien impresionante. Él no guardaba rencores contra nadie. Y también sabía reconocer errores propios y errores ajenos. Y sabía conversarlo y sabía dar la vuelta a la página. Y sabía volver a confiar, que es algo que yo creo que es fundamental en la vida de una persona, pero más todavía en la vida de un político. Y eso entonces se dio entre nosotros y ambos conversamos con bastante profundidad y fue una conversación rara, porque en general nosotros los humanos estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás. Pero en ese momento, en realidad, más bien cada uno señaló en lo que cada uno de nosotros nos habíamos equivocado. O sea, yo hablé de mis equivocaciones y él de las de él, en vez de echarnos la culpa mutuamente. Y eso es lo que de verdad permitió, ¿no es cierto?, esta reconexión que fue mucho más rica y que fue mucho más valorada por ambos, justamente porque había pasado un test muy, muy duro. Así que, pero eso habla de cómo él era. Él era una persona que de verdad era cristiano en serio. Y trataba de ser cristiano, de reaccionar como lo haría una persona buena. Y siempre trató de serlo. Y obviamente que se equivocaba y yo me equivoco a cada rato y es así.
pero él siempre estaba tratando de dar lo mejor de sí mismo. Y además vivió con alegría, vivió con fuerza, vivió cada minuto de su vida a full, dando cariño, dando ánimo, imaginando cosas. O sea, realmente una persona súper extraordinaria la que nos ha dejado hoy día. Evelyn, Yo estoy muy devastada. ¿ha tenido posibilidad de tomar contacto con alguien de la familia de Sebastián Piñera por estas horas? No los voy a llamar, yo me imagino que ellos están absolutamente, pero obviamente que estamos en contacto entre todos los que lo hemos querido muchísimo, entre los exministros, entre los ex subsecretarios. Él se preocupaba siempre de tener un chat donde todos pudiéramos estar juntos. Así es. Las mujeres que de alguna manera estábamos cercanas a él, ex ministras, ex colaboradoras. Me acuerdo que hace algún tiempo atrás nos habíamos juntado a comer en la casa de una de ellas con él. Él era el único hombre, lo pasamos maravilloso. O sea, realmente, básicamente hemos estado apoyándonos mutuamente todos los que lo queríamos. Evelyn, le va a corresponder rendirle homenajes y honores como ex gobernante al gobierno del presidente Gabriel Boric, que en términos estrictamente políticos estaba no solamente en las antípodas del gobierno del presidente Sebastián Piñera, fueron contrincantes. El candidato Gabriel Boric en algún momento amenazó incluso con llevarlo a tribunales internacionales, acusándolo de violación a los derechos humanos en el marco del estallido social. Es verdad que en el ejercicio del poder del presidente Gabriel Boric, no voy a decir que necesariamente hubo un acercamiento o un abuenamiento, pero sí un reconocimiento y respeto a la calidad de expresidente. Hubo gestos. Sí, gestos, y bien marcados, ¿no? En el reconocimiento a la calidad de expresidente, con quien conversó en varias oportunidades, incluso en algún momento en tono de consulta respecto de ciertos aspectos importantes del quehacer nacional. ¿Qué esperaría usted de este gobierno en ese contexto político para efectos de rendir esos homenajes al presidente Piñera? Mire, lo que Chile necesita en este momento es grandeza de alma. Chile está conmovido por los incendios, por la cantidad de muertes en la quinta región. Chile está conmovido porque en materia económica no estamos bien, porque en materia de seguridad ciudadana estamos mal. Chile está muy decaído, muy golpeado. Y por eso que lo que más necesita es liderazgo, grandeza, fortaleza y un reconocimiento de lo que fue la figura del presidente Piñera. El presidente nunca tuvo esas, perdón, se me están metiendo otras conversaciones entre medio, pero nunca tuvo esa pequeñez con nadie y por lo tanto es que eso se reconozca. Evelyn, ¿cómo debe recordar Chile al expresidente Piñera? Como un hacedor de cosas, como un apasionado por Chile, como una persona que de verdad dio todo lo que podía por nuestro país. Un hombre profundamente inteligente, profundamente trabajador, profundamente comprometido, querendón de la gente que quería, yo diría muy humano, pero también un humanista, yo diría que era una persona, digamos, que trató siempre de que Chile fuera un país más justo, un país en que pudieran vivir nuestros hijos, nuestros nietos, y él hizo todo lo que estuvo a su alcance, a lo que a su bien parecer, obviamente, era lo correcto. Nunca anduvo con mezquindades con otros gobiernos, nunca fue esa crítica despiadada con nadie. Cuando le pidieron consejos siempre lo dio. Creo que es una persona, un gran patriota. Así lo deberíamos recordar, como un gran patriota. El expresidente Piñera parecía, incluso en las últimas encuestas, bien ubicado, bien valorado. A algunos les sorprendía, pero hay otros que decían, sí, es cierto que en su segunda administración probablemente se fue con una baja valoración, pero que su gobierno sería probablemente mucho mejor recordado, ¿no?, con el paso del tiempo. ¿Tiene usted también esa percepción? Su segunda administración estuvo de alguna manera lastrada, ¿no?, por la crisis del estallido social y luego también el golpe que representó para muchos chilenos las consecuencias propias de la pandemia, más allá del manejo propiamente tal de la enfermedad, pero todo lo que significó desde el punto de vista
económico. ¿Tiene usted esa sensación de que hoy día los chilenos valoran mucho mejor esa administración? Seguimos en la línea telefónica. ¿Escuchaba usted, alcaldesa Matei, las palabras del presidente Gabriel Boric? ¿Algo que quiera agregar a lo que decía recién? Estábamos justo hablando de cómo debía reaccionar este gobierno y abordar este tema. Ahí tenemos la declaración formal, ¿no?, del presidente Boric, Evelyn Matei. Mira, Juan Manuel, me alegro que él haya reaccionado como yo esperaba, con absoluta grandeza y de una manera muy justa hacia lo que fue el presidente Piñera. Él reconoció que era un demócrata, que había sido un demócrata siempre, reconoció que efectivamente siempre estuvo dispuesto a ayudar a quien se lo pidiera, que había señalado efectivamente que Chile lo construimos entre todos. Ese era, por lo demás, el convencimiento del presidente Piñera, porque él tenía convicciones muy profundas y él creía en algunas cosas de manera muy fuerte. Sin embargo, siempre estaba dispuesto a escuchar argumentos y estaba dispuesto a cambiar de opinión cuando alguien aportaba algún dato o algún argumento que él no tenía. Entonces, esa grandeza, ¿no es cierto?, yo creo que es importante que la reconozcamos. Y yo me alegré profundamente cuando él empezó a subir en las encuestas, porque, y me alegro que él haya visto eso antes de fallecer, que efectivamente la gente lo estaba recordando con cariño, porque lo que le tocó en el segundo mandato fue realmente brutal. Y también en el primer mandato, él llegó con un terremoto, el segundo terremoto más brutal que recuerda la historia, o sea, que esté en los anales, digamos, ¿no? Además, después, ¿no es cierto?, el tema de los mineros, además, cantidad de paros portuarios. Fue una época muy difícil donde en realidad la izquierda le negó la sal y el agua, esa es la verdad. Y después, en el segundo periodo, ¿para qué hablar? Primero con el estallido, luego con la pandemia. Pero él nunca perdió la calma, nunca perdió la entereza, siempre lideró a sus equipos, aguantó, buscó salidas que a algunos no les gustaron, sobre todo en nuestro sector, pero era la salida correcta para nuestro país. Lo peor hubiera sido meterle más violencia a un Chile que ya se estaba incendiando. Y por lo tanto yo me alegro muy profundamente que él haya visto que efectivamente los chilenos lo recordaban con cariño y recordaron bien su periodo. Evelyn, yo sé que esta pregunta es compleja de responder, pero confío y apuesto a su experiencia política, al contacto que usted permanentemente mantiene con la ciudadanía, a los años vividos también en términos de servicio público. ¿Me puedes hablar un poquito más fuerte? No te estoy escuchando. Sí, le decía que le voy a hacer una pregunta que es un tanto compleja, ¿no? Pero aquí voy a apostar a su experiencia política y también a los años en que usted lleva en el servicio público y la manera en que se ha relacionado con la gente. ¿Qué siente usted que pierden los chilenos con la partida del presidente Piñera? ¿Quiénes son los que más pierden? Sí, no, ¿qué pierden? Perdimos todo. Pero ¿qué pierden los chilenos? ¿Qué siente usted que pierden los chilenos? ¿Qué pierden los chilenos? Un hombre que buscaba activamente la paz y el progreso. Él podía hablar con cualquier presidente, con cualquier expresidente, con cualquier persona de cualquier partido. Estaba siempre llano a conversar, nunca con un prejuzgamiento, y por lo tanto él era, de alguna manera, él armaba un espacio de conversación, un espacio donde se podían armar ideas, donde se podían armar voluntades, congregar voluntades. Eso es lo que más se pierde. Una persona inteligente, muy al día de todo, que sabía de todo enormemente y que por lo tanto tenía mucho que aportar, pero también él armaba espacios de conversación. Eso es lo que más se pierde. Evelyn, déjeme preguntarle por esto otro. Usted fue candidata presidencial en un momento en que compitió con Michelle Bachelet a petición de su sector político, pero también del propio presidente Piñera. Usted dio un paso al frente, a usted misma ha reconocido que lo hizo sabiendo que era una elección con muchas posibilidades de no ganar, ¿no? de perder. Le pregunto, en esta nueva etapa en la que se encuentra usted, en los últimos años, ¿qué le decía el presidente Piñera respecto de este liderazgo que usted ha logrado mantener y que la mantiene bien ubicada en las encuestas y con posibilidades eventuales de ser presidente en Chile? ¿Qué le decía Piñera, el expresidente Piñera, a usted sobre esto?
conversamos muchas veces sobre esa época, porque yo varias veces durante la elección le decía, presidente, me despierto con dolor de cabeza y me voy a dormir con dolor de cabeza. Y él me decía, no sé cómo aguanta. Y yo muchas veces le decía a él, no sé cómo aguanta usted la presión y que tenía. Así que efectivamente entre los dos conversábamos y nos alentábamos y nos reconocíamos los esfuerzos mutuos y la verdad es que el cariño salía por ambos lados, brotaba. Y somos bien distintos. Él, por ejemplo, es una persona súper sociable. Cuando él se iba de vacaciones, todo el mundo llegaba a su casa en ranco, con asados, con fútbol, etcétera. Yo, en cambio, más bien siempre busco la soledad y el silencio. Entonces, somos personas súper distintas. Y sin embargo, había una conexión que por lo demás venía de la época en que él fue mi profesor. Fue mi profesor de Economía Internacional. Al siguiente semestre me pidió si yo podía ser su ayudante. Me pidió además si me podía ir a trabajar con él de ayudante en la CEPAL, y desde ahí que nos conocemos con toda nuestra grandeza, flaqueza, pequeñeces, nos conocemos familiarmente, él conoce a Jorge, yo conozco a Cecilia, a sus hijos, y conoce a los míos. Entonces la verdad es que ha habido una cercanía, un cariño, competencias a rato, malentendidos en otros, peleas en otros, pero al final lo que siempre primó entre nosotros fue la lealtad y el cariño. Y yo por eso que lo lloro muy profundamente, pero muy, muy profundamente. Creo que deja un vacío enorme en nuestro sector, pero creo que además nos deja un legado como una persona. Lo que yo siempre más celebro de él es que nunca, jamás lo escuché hablando mal de otra gente, ni siendo juzgador de otras personas, siempre buscando, ¿no es cierto?, cómo lograr la armonía. Él buscaba armonía, él buscaba la conversación, él buscaba la verdad. Había gente que le lateaba y ahí yo veía que rápidamente se ponía a pensar en otras cosas y empezaba a hablar de otras cosas, y la gente entonces que sentía que a lo mejor podía ser maleducado. No era maleducado, de repente se lateaba nomás. Era muy inquieto, le gustaba saber de todo, le gustaba saber de biología, le gustaba saber de historia, de filosofía, en fin, leía permanentemente cosas, le gustaba el humor. No, realmente era un vividor. Vivió la vida a concho hasta el último minuto. Evelyn Matei, alcaldesa de Providencia, figura muy cercana en las últimas décadas al expresidente Sebastián Piñera. Entiendo, Evelyn Matei, que viene de regreso a Santiago. Le extiendo la invitación, por cierto, para conversar en los siguientes días también aquí en el estudio, Sí. en Mega, en nuestras distintas transmisiones que vamos a mantener en los siguientes días. Así que extendida esa invitación, Evelyn Matei. Quiero agradecer estos minutos porque sé que no es fácil, especialmente por el dolor que implica, ¿no?, esta repentina pérdida, y aún así se haya dado el tiempo de conversar esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, alcaldesa. Gracias, Juan Manuel, pero ¿sabe qué? Al presidente Piñera hay que recordarlo con alegría, hay que recordarlo por su grandeza, por su ganas de vivir, no por el dolor. Su vida hay que celebrarla y hay que dar gracias de haber estado cercano a él, nada más. O sea, dio tanto, hizo tanto, dio tanto, que la verdad es que sería muy mezquino recordarlo con puro dolor. Más bien es alegría. Las palabras de la alcaldesa. Alegría y agradecimiento. Muchísimas gracias, Evelyn Matei. Un abrazo, buenas Un tardes. abrazo.